comparten. Bienvenido, Vicente Almeida, muy buenos días. Buenos días, Anderson. Un abrazo, un saludo cariñoso para usted y para todas las personas que están en vivo escuchando este prestigioso programa. No tan prestigioso como quisiéramos, pero gracias por el piropo. Bienvenido de todas formas, Vicente. Empecemos por una reacción a lo sucedido esta mañana. Ya no se trata de un prefecto arrinconado por la prensa, ya no se trata de un prefecto donde recaen sospechas de otros políticos. Se trata de un prefecto cuyo domicilio ha sido allanado, a quien la policía no encuentra y puedo confirmarte está buscando. Bueno, la policía tiene que extremar sus recursos para aplicar todo el peso de la ley a la autoridad que no se presente a dar la cara, que no se presente a defenderse como debe ser. Yo entendería, Anderson, que si no lo han encontrado al señor prefecto, si él no aparece en las próximas horas a dar la cara en la fiscalía o en la prefectura, evidentemente estamos hablando de un abandono del cargo y evidentemente de que ha salido del país o estará prófugo de la justicia. ¿Qué va a pasar entonces? Porque el Partido Social Cristiano, y esto lo reconocía ayer en un editorial, se ha desmarcado profundamente de los actos de corrupción del prefecto Morales. No ha pedido disculpas por haberlo puesto en la papeleta, pero sí ha dicho no vamos a permitir que esto pase. Renuncia, el prefecto le pedían. ¿Van a forzar un cambio en la administración de la prefectura? Bueno, como usted ha visto y es público, el Partido Social Cristiano ha sido totalmente claro respecto a la posición que nosotros tenemos en cuanto se refiere a la corrupción, Anderson. Nosotros no vamos a solapar corrupción de nadie, malas administraciones de nadie. Con los dineros del pueblo ecuatoriano, Anderson, no se juega, no se malos administra. Venga de donde venga, partidarios o no partidarios, amigos o enemigos, deben de siempre ser claros y diáfanos, debe de ser transparente la administración. Y si el señor prefecto, coediario nuestro, llegó a la prefectura en base a la papeleta social cristiana en una alianza política, es culpable, pues tiene que ser sancionado y las autoridades tienen que llevar al máximo de la ley para que las pillerías sean sancionadas en caso que las hubiera. Respecto a lo que usted me dice de la sucesión, bueno, yo creería que el Consejo Provincial debería de reunirse en caso que el señor prefecto no aparezca. No sabemos, yo creo que tenemos que esperar las próximas horas, pero en caso que eso sea, debería pues ya de cesar en el cargo y el Consejo Provincial pronunciarse por la inmediata sucesión que le corresponde a la señora viceprefecta. Ok, se anuncia entonces una decisión partidista, podemos así llamarlo, o esto es una visión personal? Es una visión personal. Usted comprenderá esto, Anderson, usted está mejor informado que yo. Ustedes están en la prensa, ven todo. Yo lo poco que puedo ver es lo que sale en los Twitter o en las redes sociales o algo en los reportajes de los canales de televisión. El partido no ha tenido tiempo de reunirse. Los líderes del partido todavía no se pronuncian respecto a esto que ha sucedido. Todavía no sabemos si el señor prefecto va a comparecer o no va a comparecer. Existen muchas hipótesis, Anderson, al respecto. Tenemos que esperar, hay que ser un poco cauto en lo que hablamos, en lo que decimos. Yo solamente estoy hablándole en un tema personal, en un supuesto que el señor prefecto no aparezca. Tenemos que ver, ayer hay una declaración de él, perdón, no una declaración, una denuncia de que él puso en la fiscalía. Sí. Que era además lo que exigía el partido, ¿no? Así es, contra los dos hijos de la esposa. Vaya usted a saber si de repente llegó a la casa y tuvo un problema con su esposa y tuvo que dormir en otra parte. No sabemos. Esperemos las próximas horas. Pero en caso que el señor no aparezca, tiene que comenzar a hacer la sucesión del caso. El partido jamás va a tolerar ni que haya un desgobierno, ni que haya corrupción, ni que hayan cosas ocultas. Anderson, este partido, y al menos desde que yo estoy aquí acompañando al abogado Nebot ya más de 20 años, nosotros hemos sido claros con la corrupción en el país. Y usted es uno de los principales testigos que le hemos combatido en el máximo de su expresión. ¿Por qué no hacerlo ahora cuando antes lo hemos hecho y muy duramente? Y hemos demostrado en nuestras administraciones social cristianas un principio
de claridad, de honestidad. A ver, las administraciones sociocristianas no están acostumbradas al escándalo de corrupción, eso te lo concedo y lo comparto. Pero también es cierto, y esto lo conversamos en la última entrevista que tuvimos tú y yo, Vicente, allá por noviembre, que he revisado ayer por la noche para esta conversación, porque tú sabes que yo tengo una obsesión de la responsabilidad política de los partidos cuando escogen a gente, cualquiera la ponen en la papeleta, ¿no? Me acuerdo perfectamente. ¿Ha cambiado de parecer de noviembre a esta fecha? Bueno, a ver, si se refiere al ex prefecto de Manabí, que es lo que usted me preguntó en aquella entrevista, lo recuerdo perfecto. Ahora lo podemos poner como ejemplo a Carlos Luis Morales, que tampoco era una figura del partido, que le dieron de espalda a ustedes a Doménica Tabaqui y a César Ron, personas que llevan 20 años en el partido porque había otro que era más popular. A ver, Anderson, vamos por partes. No son las situaciones las mismas. El señor ex prefecto de Manabí no fue electo en base a una papeleta social cristiana ni era parte de nuestro bloque. Nosotros llegamos a un acuerdo con el político de apoyo en una campaña que se dio el año pasado. En base a que no había, y creo que todavía no hay, ningún pronunciamiento de culpabilidad ni en la fiscalía ni nada, tanto así que el señor anda libre. Entonces, en base a supuestos, yo se lo dije a usted en esa entrevista y me ratifico ahora. Nosotros nunca vamos a juzgar a las personas. Ahora, en las administraciones social cristiana, en lo que está pasando con el señor prefecto de la provincia del Guaya, que sí llegó por el Partido Social Cristiano en una alianza con un movimiento al que él pertenecía, sí tenemos que ser más duros, Anderson. Porque de aquí parte la seriedad que nosotros tenemos. Y si usted se fija, el bloque legislativo tomó la decisión de sacar ese comunicado que usted a bien lo refiere, donde también decimos, si no cumple con esclarecer los hechos, renuncie. Porque nosotros no vamos a tolerar un hijo descarriado. Esto es como cuando en la familia el padre y la madre le pueden dar de comer y amamantar a 3 hijos al mismo tiempo, pero uno a veces sale descarriado. Señor, esa es la política, esa es la vida. Lo grave sería que nos quedemos callados. Lo grave sería que lo upemos. Lo grave sería que lo solapemos. Y ahí es donde vamos, Anderson, que nosotros hemos sido claros que hay que sancionar a quien haya que sancionar, con todo el peso de la ley, como debe ser. Sí, pero el daño ya está hecho, Vicente. Y quiero profundizar un poquito más en esto y robarte un poquito más de minutos para hablar de esto. Porque a mí me preocupa que hoy pusieron a una persona que falló. Y nadie es infalible. Ponen a una persona y falla en el cargo para el que lo ponen. Pero esta persona es una persona externa al partido. Cuando el partido tenía líderes dispuestos a ir y en condiciones de competir por la prefectura de Guayas, y lo que prefirieron son las encuestas a la integridad, la popularidad al partidismo. Y me preocupa mucho que de cara al 2021 vayan a salir también que nos garantiza que el Partido Social Cristiano, si Jaime Nebot decide anunciar que no va a ir a la presidencia, no vaya a buscar pues al futbolista de turno, a la modelo de televisión de turno y le vaya a dar espacio a su gente en el partido que se está preparando para esto. A ver, Anderson, no asumen responsabilidad ustedes tampoco. Le voy a contestar. Usted me ha hecho una pregunta que tiene varias respuestas y voy a ir en orden. La primera, usted me dice, el señor Morales fue puesto ahí, lo trajimos de otro partido. El señor Morales era concejal del Cantón Guayaquil. Ya estaba desde hace un par de años junto a nosotros trabajando desde la concejalía de la ciudad de Guayaquil con evidentes actos de buen desenvolvimiento que nosotros no vimos en lo absoluto algo que nos haya llegado a decir aquí había una falta de moralidad. Eso es lo primero que tenemos que dejar claro. Él no entró por la ventana. Él ya tenía 2 años en el partido. Pero independientemente, voy a la segunda parte que usted también se refiere. Usted me dice, en el partido habían otras personas que tenían el derecho o podían haber sido candidatos y me menciona varios nombres. Y yo le hago una reflexión. Dígame usted qué partido político en el Ecuador, fuera del Partido Social Cristiano, no tuvo a la señora Doménica Tabaqui, que a pesar de que la señora alcaldesa actual, Cintia Vitier, era la candidata, se paró frente al líder del partido y le dijo, yo quiero pelear por ser la alcaldesa de Guayaquil porque me considero apta. ¿Y qué le dijo el líder del partido? Pelee.
Y usted sabe a qué llevó eso. Llevó a una disputa por esa candidatura. Yo le pregunto a usted, ¿qué otra persona fue donde el señor abogado Nebot, líder del partido, o donde los directivos del Partido Social Cristiano decir yo quiero ser prefecto del Guayas, yo quiero la candidatura, déjeme pelear? No lo hubo, señor. Entonces, ¿el partido qué hace? Perdón, pero César Ron lo dijo. César Ron no se lo dijo solo a Nebot, lo dijo públicamente, Vicente, y está en grabaciones en este mismo programa cuando César Ron desconoce la decisión del partido de imponer a Carlos Luis Morales. Cuando el señor Ron va y dice, si es que ha sido así, yo lo desconozco, pero si ha sido así, en buena hora, pregunto, ¿por qué no hizo pública su intención? Como lo hizo la señora Poli Ugarte, que intentó ser candidata a la prefectura y fue y lo dijo. Y cuando le dijeron, no te dan los números, no esto, no lo otro, la señora optó por salirse del partido en su justo derecho. Entonces, Anderson, es muy fácil jugar. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué otro partido, creo, Revolución Ciudadana, Alianza País, Izquierda Democrática, Suma? Dígame, pues, ¿por qué los socialcristianos tenemos que ser cuestionados por esto cuando hay una de estas vainas de un administrador electo por nuestro partido que se descarrila? No son los socialcristianos solamente. A Alianza País le criticamos toda la vida que pusiera futbolistas que no sabían ni leer para hablar y pronunciarse desde el Parlamento. Al Partido Roldosista Ecuatoriano se le ha criticado 20 años el coger modelos de televisión para ir a pelear las candidaturas, el coger presentadoras y el coger futbolistas. Y ustedes han caído desde hace unos 10 años en los mismos hábitos, en ir buscando popularidad sobre integridad. La crítica no es a un solo partido. Mire Anderson, en eso han caído todos los partidos. Por favor, ¿acaso que solamente el Partido Social Cristiano? Sí, señor, puede haber habido un error y hay que reconocerlo. Hay que ser lo suficientemente humilde para decir, sí, puede ser un error, pero la mayoría de estas personas, con el hecho de que no solamente hayan sido presentadores de televisión o futbolistas, también han tenido un título profesional. ¿Acaso que porque usted haya sido futbolista en su vida no puede haber tenido un título? Pero sin embargo, yo desconozco. Que quiera, pero tú sabes a dónde voy, Vicente. Esto yo lo sé. Yo lo sé. Política. ¿Cuántos años tienes tú peleando dentro del partido para llegar a ser asambleísta? Esto no es de salir con que la gente te conozca y que tengas una maestría y terminar en la asamblea. Esto es de hacer carrera, de servir a la gente, de fajarse dentro del partido. Así es, y así lo deberían de hacer todos los partidos políticos, Anderson, pero no lo hacen. No es una costumbre, ni es una vaina que se practica en la política ecuatoriana. Por eso estamos donde estamos. Yo le pregunto a usted, ¿qué está pasando en la alcaldía de Quito? ¿Qué está pasando en la presidencia de la República? Donde vemos todos los días, atracos a hospitales y toda la vaina. ¿Qué pasa con el señor Lenín Moreno? ¿No está parafraseando el tema? No es lo mismo, no son sus funcionarios los culpables. Entonces, ¿a dónde llegamos? Me quedan pocos minutos, Vicente, y no quiero irme sin hablar de otro tema importantísimo. Disculpa que te corte la vida en esto, pero además del escándalo coyuntural de Morales, estamos a puertas de la presentación del juicio político del Partido Social Cristiano en contra de tu buen amigo, el ministro de Finanzas, Richard Martínez. ¿Cómo avanza esto? ¿Y qué tanto yo creo que yo saludo la ironía, y especialmente cuando viene de los buenos amigos como usted, Anderson. Usted sabe que yo he sido uno de los más grandes críticos sobre incapaz que está aquí. Espero que la gente comprenda la ironía, ¿no? En el ministro de Finanzas. Yo he sido uno que desde el mes de noviembre le viene criticando todas las perversidades que hace y las maldades que hace con el país. Sí, señor, ayer hemos presentado a COVID Martínez, porque así le he puesto yo, COVID Martínez, hemos presentado como partido el juicio político, porque no es posible ya más engaños al pueblo ecuatoriano. Si el señor presidente de la República quiere seguir creyéndole que le crea, pero la Asamblea Nacional, y vamos a ver cuáles son los asambleístas que van a votar, porque usted comprenderá que necesitamos las 2/3 partes de la Asamblea para poder... Claro, 91 votos. ¿No? 91 votos. Pero los 4 aristas, y se lo digo rápido por honor al tiempo. Primero, manejo negligente de las asignaciones presupuestarias en plena emergencia, que causó la renuncia de la ministra Andramuño. 1. 2.
el haber pagado la deuda de los bonos 2020 y haber engañado al país al decirle solamente estoy pagando el capital y no los intereses. Y aparte de eso, mientras el pueblo se moría, Guayaquil se moría porque no tenía recursos y tuvo que irse a la ministra, no solamente eso, engaña al pueblo y no le dice pagado los intereses. Ahora dicen que es un error de comunicación. Hace pocas semanas o días atrás, acaba de pagar 500 millones a Goldman Sachs, 500 millones a Credit Suisse, con el cuento de que no vamos a entrar en default, como que somos tontos, que el caso no hay capacidad de negociación. ¿Por qué no refinancia la deuda? ¿Por qué no permite una baja de intereses? ¿Por qué no la...? O sea, hay mecanismos para hacerlo. En agosto va a pagar 800 millones de dólares con premio, Anderson, con premio. Sí. Con premio, que está denunciado. Tercero, recortes al presupuesto de la educación, violando flagrantemente la Constitución, Anderson. El artículo 165 es claro, en estado de excepción, el señor presidente de la República puede disponer de los fondos del presupuesto general del Estado, menos de la educación ni la salud. Y eso yo creo que usted lo tiene claro y lo tiene claro todo el mundo. Ante eso no hay cosa. Yo creo que está tan claro, Vicente, que la recomendación de llamar a juicio político al señor ministro de Finanzas pasó por unanimidad en la Comisión de Educación. ¿Te esperas hay que ver qué pasa unánime en el Parlamento de la República o ya te dan sospechas de que habrá bloques que lo intentarán proteger? Yo creo que van a haber bloques que lo intentarán proteger. Acuérdese usted que el gobierno es muy hábil para manejar este par de leyes últimas también perversas y malditas que pasaron, la ley del COVID y la de la Organización de la Pública de Finanzas. ¿A qué nos llevan a creer? Que pueden haber pactos aquí. Eso es lo que hay que estar atento. Vamos a ver qué pasa en la Comisión de Fiscalización. Ese es el primer paso. La Comisión de Fiscalización tiene que darle paso al juicio político para que vaya al Pleno. Ahí es donde tenemos que estar atentos cómo van a funcionar los bloques. ¿Qué va a pasar ahí? Estos pactos políticos y esto del ministro, es más, créanme que lo otro es grave, es gravísimo. Pero esto es donde se llevan miles de millones de dólares, donde se dilapida la plata del pueblo ecuatoriano. Lo otro también es grave porque la pillería, todo. Pero créame, eso es para los caramelos. Aquí está donde al pueblo ecuatoriano está chiro. Aquí es donde se llevan los miles de millones, Anderson. Y eso es lo que también el periodista investigativo tiene que actuar. Solamente vamos a lo fácil, vamos a la mascarilla, a lo guantes, que está bien que hay que castigar. Pero vamos también a investigar al señor ministro de Finanzas. Vamos a darle todos juntos. Porque si no, no podemos. Desgraciadamente, el gobierno tiene acuerdos con gente que no está dejando fluir las cosas, Anderson. Bueno, pero los que tienen el don de fiscalizadores son los asambleístas de la República, no los periodistas, ¿no? Indudablemente. Y la Fiscalía y la Contraloría también, señor. Nosotros llegamos hasta donde podemos. Y acuérdese de una cosa. Por eso le estoy hablando de los pactos legislativos, ¿no? Discúlpame, Vicente, por ejemplo. Y con esto terminamos en honor al tiempo y te agradezco muchísimo el espacio por la conversación. Pero no se puede pedirle desde la Asamblea Nacional al señor ministro que nos cuente, porque no nos ha contado nunca, a pesar de las promesas, quién carajo eran los tenedores de los bonos 2020 que tan eficientemente fue a pagar. Por supuesto, estamos esperando. Exigir desde la Asamblea Nacional. Estamos esperando que vaya, señor, claro, por supuesto que sí. Yo lo cité a la Comisión de Régimen Económico, liderada por otro señor cuestionado, como Daniel Mendoza. Ahí está el documento. Nunca lo hicieron comparecer. He insistido en que vaya, para que nos cuente quiénes son los tenedores de los bonos, que nos diga de dónde son. A ver, y es más, Anderson, yo denuncié que parte de los tenedores de los bonos era el señor viceministro, no me acuerdo el nombre de Economía, el señor actual o que estuvo, que estaba inmiscuido él y su familia en una compañía en Panamá, que fue denunciado por un diario panameño. Y lo hice públicamente en mis intervenciones. Nadie acogió el tema, Anderson. Nadie. Estamos esperando que comparezca el señor ministro, porque personalmente le voy a preguntar, tenga la seguridad. Gracias por participar, Vicente Almeida. Siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, Anderson. Un abrazo. Escucharon ustedes al asambleísta Vicente Almeida.